información. Ahí va. Bien. Entonces, el compañero, y les voy a traer un pizarrón del día 20 que habíamos usado. Solo una parte para recuperar. Y es este de acá. Transmitiendo, ¿no? Sí. Bien. Ah, Nico ahí me lo pone en el chat, tal cual. Bien. Ese bicho, y lo voy a escribir tal cual, lo voy a escribir tal cual y voy a traerlo acá al pizarrón, así lo pueden apreciar. Él lo escribió en el chat. Lo voy a poner lado a lado con lo que habíamos visto, ¿sí? Esto es lo que aparece abajo de los gráficos de las piletas que la compañera Antonella también estaba chusmeando. Esa escritura rara, ¿sí? Y vamos a tratar de descifrar qué nos dice. Van a ver que no nos dice mucha información nueva. De lo que ya sabíamos está escrito de otra forma, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Bueno, esto visto así parece un chino básico, no se entiende nada. Sí, les voy a ser honesto, la primera vez que uno ve esto no entiende nada. Tal cual, a mí me pasó también en su momento, yo no entendía qué significaba todo esto, pero nosotros los matemáticos usamos símbolos para abreviar lo que uno por ahí diría en lenguaje coloquial, ¿sí? Porque si tenemos que escribir mucho, bueno, se vuelve medio engorroso. Tenemos un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que usamos que tiene muchos símbolos y lo ven ahí ejemplificado a la derecha, ¿no? Van a ver que no es necesario que ustedes memoricen o sepan este lenguaje, pero ya que el compañero lo pregunta, lo vamos a mencionar, ¿sí? Y está conectado con lo que tenemos acá a la izquierda, que habíamos dicho hace ya dos clases, eh, que a las funciones las podíamos pensar como un mecanismo, que tenía entradas y salidas. Y yo les hago el dibujo de la caja, ¿no? Donde hay una cosa que ingresa, arriba donde está la E. ¿Se llega a leer esto? ¿Es la letra o es muy pequeña? Veo que me hace que sí. Bien. Em, Igual si alguien no lo ve, por favor dígamelo, porque a veces alguien está del celu y del celu se ve muy chiquito. Por favor, ¿eh? Bien. Entonces, tenemos estas cajitas que tienen una entrada y una salida. Esto es aplicable para cualquier función. Este esquema les sirve de la unidad 1 hasta la unidad 4. ¿Sí? Entender a las funciones como una caja a la que le ingresamos algo y sale otra cosa es esencial. Bueno, el cómo entra algo, lo transforma y sale otra cosa, eso es lo que va a ir cambiando a lo largo de las distintas funciones. ¿Sí? El mismo mecanismo, el cómo transforma un número en otro, eso es lo que va a cambiar. Pero la idea siempre es la misma, ingresa algo, sale otra cosa. Bueno, y teníamos los ejemplos acá con los listados, ¿sí? Con entradas y salidas, por ejemplo. Y no sé si lo pueden apreciar acá. Fíjense que en este primer listado, lo que habíamos propuesto era, por ejemplo, que si ingresaba un 1, salía un 4. Nosotros estábamos definiendo un listado para esta función, para este mecanismo. Y lo estábamos definiendo de esta forma. Dijimos, bueno, esta lista le va a corresponder a esta función. La definimos así. Si yo le ingreso un 4, sale un 5. Si yo le ingreso un 10, sale un 2. Si yo le ingreso un 15, sale un 7. Bueno, y fíjense que acá a la derecha habíamos puesto esto que ven acá, que es otra forma de escribir este primer renglón. Y esta otra forma de escribir ese primer renglón, ¿por qué nos sirve? Bueno, abrevia un poco más si quieren esto de acá, este esquema con una flecha, la E, la S, y encima involucra una letra F. ¿Y por qué involucrar la letra F? Bueno, porque podemos tener varias cajas, varios mecanismos, y nos conviene poder distinguirlos, ¿no? Particularmente, si ven, a esta caja yo la nombré con la letra F. ¿Sí? Podemos tener varias cajas, bueno, esta caja que estamos definiendo le pongo la letra F. ¿Y qué nos dice? Que si le ingreso un 1 a esta caja o mecanismo, ¿qué tiene que salir? Bueno, lo teníamos de este lado, ¿no? En esta columna de la salida. Nos tiene que salir un 4. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos intuir un poquito, no pretendo que mucho,
pero que se vea qué significa esto de acá. ¿Sí? Esto no es otra cosa que a la máquina, que se llama f, a la caja, que se llama f, ¿sí? ¿Qué le están ingresando ahora? ¿Le están ingresando una X, una entrada? ¿Qué le están ingresando? Fíjense que como entrada nosotros solíamos usar alguna letra para representarlo. En este caso puede ser la X, la T, lo que ustedes quieran. Suelen ser más comúnmente usadas la X o la T más que nada por tiempo. Una máquina que nos diga a determinado tiempo qué ocurre, por ejemplo. Por eso la T suele ser bastante usada. Bueno, entonces lo que ingresa acá en esta máquina es la T. Un instante de tiempo. ¿Y qué sale? Bueno, fíjense que esto es la salida, ¿no? Esto lo que nos representaba era la salida, fíjense. Yo acá que tenía en el listado. La entrada 1 y salía un 4. ¿Y cómo lo escribía? Como f paréntesis 1 igual 4. O sea, tener esto escrito así, f paréntesis 1, o tenerlo escrito con el 4, está hablando de lo mismo. Está hablando de la salida. Particularmente de la salida, en este caso asociada al 1. Y fíjense que acá nos dicen que la salida la están representando con la letra Y. ¿Sí? Y más aún, nos dicen cómo funciona el mecanismo. Y cómo funciona el mecanismo lo tienen escrito acá. ¿Sí? Es una igualdad entre tres cosas. Estas tres cosas nos representan la salida. ¿Sí? Esta de acá, esta de acá y esta de acá nos representan la salida. ¿Sí? Y esta forma de escribirlo es literalmente cómo transforma esta caja a esa entrada que llaman con la letra T. ¿Sí? Y ahora si quieren hacemos un ejemplo. Imagínense que yo tenía definida la función f paréntesis t como, vamos a decir 2 por t más 4. Y si yo les preguntase, ¿qué hace la función si yo le ingreso un 1? ¿Qué hace ahí? Yo les propongo ese mecanismo. Profe, Diga, Silvina. esa es lo que me hago Hacemos, merengue. hacemos agua, ¿no? Empezamos a marearnos Y acá. Porque sería ves, 2 por uno más 4. ¿Qué iba a decir Silvina? Ahora recuperamos lo de Manuel. bueno, por ejemplo ahí, lo que está entre paréntesis, Sí, que en un momento puso uno, profe, sí. y ahora pone la T, yo entiendo que esa es la entrada. Bien. F es igual a la entrada, pero ¿es la entrada o es la salida? Eso es lo que no me queda claro. Bueno, eso es lo que estaba tratando de decir. Esta escritura, f Sí. paréntesis t, está hablando de la salida. ¿Sí? Fíjense que lo que pasaba acá en el primer renglón era f paréntesis 1 es lo mismo que hablar de la salida. Bueno, la salida, pero ¿de quién? De haber ingresado al 1. ¿Sí? Entonces, cuando acá ponemos f paréntesis 1, estamos hablando de la salida. ¿La salida de De la quién? salida del uno. De haber ingresado al 1. Bueno, pero ¿cómo lo obtengo? Y acá me dicen cómo lo obtengo. Es igual a hacer esta cuentita. Que sea igual a nos dice, bueno, ¿y cómo lo obtenés? Lo obtenés de esta forma. ¿Sí? Y como el compañero proponía, que decía, bueno, yo sospecho que es 2 por, ahora en lugar de la t, fíjense que ahora la t ya no la escribí como la t, sino que le asigné un valor, el 1. Entonces acá voy a poner el 1 más 4. ¿Y esto cuánto nos da? 2 por 1 más 4. 6. Bueno, si no están convencidos, por favor díganmelo, porque... 6. Pues, 6. bien. Recuerden que primero tenemos que hacer, antes que cualquier suma o resta, la multiplicación. ¿Sí? Así que incluso detalles como esos, si por ahí no los tienen del todo presentes, anímense a decirlo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué obtuvimos de acá entonces? Que al ingresar el 1, salió un 6. Y lo que tenemos escrito acá arriba, que es una ensalada, no es otra cosa que generalizar este procedimiento que hicimos acá. ¿Sí? Es una forma de hablar de ese procedimiento
de forma general, ¿sí? De cómo escribirlo de forma general. Y fíjense que había una igualdad entre tres cosas ahí, ¿no? Había entre la Y, la F con el paréntesis y la misma fórmula. Bueno, yo voy a poner también la igualdad con la Y. La salida, que la podemos escribir así también, ¿de dónde se obtiene? De hacer la cuenta. Pero con esa entrada, con la entrada 1. Bueno, ¿y a quién me resultó igual toda esta cuentita? Lo escribo un costadito. Al 6. ¿Sí? Entonces, esta era la forma que teníamos nosotros de usar una fórmula. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la fórmula de una función. Ahora, ¿qué podía hacer con esto? Con esta información. Bueno, podía empezar a construirse puntos. ¿Sí? Como por ejemplo el que tiene las siguientes coordenadas. 1, punto y coma, 6. ¿Sí? Esto era lo que veníamos hablando en las otras clases. Si nosotros hablamos de las coordenadas de un punto, estamos hablando de cómo ubicar ese punto en el espacio si teníamos un sistema de referencia. En este caso voy a poner T e Y. T sobre el eje horizontal, Y sobre el vertical. ¿Y cómo ubicaríamos este punto acá? Bueno, la primera coordenada es la que tiene la letra T. La segunda coordenada es la que tiene la letra Y. Yo hacía la comparación de jugar a la batalla naval, si recuerdan, o incluso un tablero de ajedrez, de cómo ubicar alguna de las celdas o espacios diciendo o una letra y un número o dos números. Bueno, en este caso vamos a tener números en ambos ejes. Y acá, por ejemplo, podría estar el 1, el 2, el 3, el 4, ta 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 ta. Y para el otro lado tendríamos los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, y así. En el eje vertical también vamos a tener lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, me quedo corto, 6. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cómo ubicamos este punto? Que ven acá, esta entrada con esta salida correspondiente. Fíjense que el 6 era la salida de haber ingresado al 1. Bueno, era como ponerlo en la mira. ¿Sí? Me fijo cuál es la columna del 1. La T está sobre el eje horizontal. La columna del 1 corresponde a esta línea punteada. ¿Sí? Y ahora me fijo a qué altura estoy. O la Y. ¿Sí? Estoy a la altura 6. Entonces me fijo la altura 6. ¿Dónde está? La altura 6 está acá. ¿Sí? Salió medio rara esa altura. Voy a modificar un poquito. Ahí. Y donde lo tengo en la mira, a ese punto va a ser acá. ¿Sí? Este punto es el que tiene coordenada 1,6. Esta era una forma de recuperar qué significa interpretar una entrada o una salida como un punto y graficarlo. ¿Sí? Ahora, para una función o un mecanismo de este estilo, nos podríamos atrever a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa si yo hago f paréntesis 2? O f, vamos a hacer uno un poco más fácil, f paréntesis 0. ¿Qué obtengo? Bueno, tengo que hacer la misma idea, ¿no? La misma cuenta, pero ahora en lugar de poner un 1, ponía un 0. 2 por 0 más 4. ¿Y esto cuánto me da? 2 por 0 me da 0, más 4. 4, ¿no? 4. Bien. Perdón, ¿y el 4 es porque vos habías dicho que al principio la función 1 era igual que 4? No entiendo bien de dónde viene el 4 ese. El mecanismo de la función es el que tenemos recuadrado acá. El que yo les propuse. Pensemos en esta función. ¿Sí? O sea, el Pensemos 4 en... es aleatoriamente, en realidad podría haber sido cualquier otro. Yo propuse un ejemplo, claro. Bien podría, en vez de haber puesto 2 por t más 4, podría haber puesto 5 por t más 20 o menos 20. ¿Sí? Es solo para tirar un ejemplo y ver cómo lo usamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora si tenemos f paréntesis 0, significa, nos hacemos la pregunta, ¿qué era esta escritura, este bicho feo? Bueno, si veo una letra F, asocio, hay una caja, un mecanismo. ¿Dónde tengo el mecanismo? Yo quiero ingresarle un 0. Lo tenemos acá arriba recuadrado, ¿sí? Bueno, le ingresé el 0. Hago la cuentita
Me fijo que sale. Bueno, ingresé un 0. ¿Y quién salió? Salió un 4. La entrada 0 tiene como salida correspondiente al 4. Bueno, ¿y qué coordenadas tiene? Perdón, ¿dónde está ubicado ese punto? Fíjense que el primero lo teníamos ubicado acá. ¿Y dónde estará ubicado este nuevo punto que nos quedó acá, el 0,4? Hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Me fijo la columna t igual 0. ¿Dónde está la columna t igual 0? El 0 para ambos ejes es el cruce, ¿no? Por las dudas lo digo, pero fíjense que 1, 2, 3, 4. Bueno, este justo de acá es el 0 para el eje vertical. Al mismo tiempo es el 0 para el eje horizontal. Y el punto que queríamos ubicar es el 0,4. ¿Dónde va a estar la columna de t igual 0? La columna de t igual 0. Acá, ¿no? Bien pegadita al eje vertical. La columna de t igual 0. Y ahora me tengo que fijar a qué altura estoy. Y es 4. Bueno, y lo tenemos en el eje vertical. Y me dicen que tiene que ser la altura 4. ¿Dónde lo tengo en la mira? Justo acá. ¿Sí? Bueno, y así uno puede ir ubicando todos los puntos que nos terminarían formando el gráfico de la función. ¿Sí? El gráfico de la función no es otra cosa que todos estos puntos que uno puede ir marcando. ¿Sí? Y nada más. Eso es el gráfico de la función. Usando la fórmula si es que nos la dan. Bueno, pregunta, ¿cuántos puntos podría haber marcado acá yo? Podría haber seguido, ¿no? Yo podría haber elegido en vez del 1 o el 0, haber ingresado el 2, el 3, el 4. ¿Hay alguna restricción? Yo podría haber ingresado en esa cuentita cualquier número, ¿no? ¿O sospechan que alguno no? ¿Qué creen? Javier propone infinitos. No sé, por ahí hay alguno que cree que en el lugar de la t, por ejemplo, podría haber metido un medio. 0,5. ¿Podría haber hecho eso? Sí, para mí sí. Nadie me frena, ¿no? La cuenta la puedo hacer. Puedo hacer 2 por 0,5 más 4. No hay ningún problema. ¿Y qué pasa si yo elegía menos 1? Si yo ponía 2 por menos 1 más 4. ¿Puedo? Sí, también. También. ¿Sí? Si dudan con la cuenta en particular que tienen que hacer, yo les invito también a probar con la calculadora cuánto les da. Si no recuerdan cómo hacer la cuenta manualmente, también les invito a decirlo. Si es necesario, podemos revisitar algo de Mate A. ¿Sí? El cómo hacer este tipo de cuentas lo vemos muy en profundidad en Mate A. En Mate B no es necesario que se dediquen o se maten tanto a entender esa parte, ¿sí? de las operaciones entre números. La intención es que se dediquen más al estudio del comportamiento de las funciones. Si no se detengan tanto en la cuenta. Si quieren pueden depender de la cálculo o de esas cosas para ese tipo de cuenta. Pero fíjense entonces que yo podría haber ingresado cualquier número en el lugar de la t. Y la cuenta la podía hacer. Entonces, ¿cuántos puntos iba a tener? Infinitos. ¿Les parece si hacemos uno con un número negativo? Así de paso recuperamos y tenemos un punto más. Hagamos uno más. ¿Qué pasaba si yo elegía el menos 1? Bueno, ¿la cuenta cuál era? Era 2 por el numerito más 4. Y fíjense que lo pongo entre paréntesis a propósito. ¿Sí? Para no olvidarme de que es un número negativo. Bien, y a eso le tengo que sumar 4. Bueno, y esta cuenta, ¿cuánto me da? Y acá es donde uno puede, si quiere, ingresarla en la calculadora y no se preocupa. Ahora, Menos 2, ¿no? menos 2, 2 positivo, tenemos candidato. ¿Quién apuesta por menos 2? ¿Quién apuesta por...? Bueno, Javier propone menos 2 también. ¿Nos da menos 2 esto? ¿Qué significa 2 veces alguien? Por ejemplo, 2 veces 3. 6.
2 por 3 nos dio 6, ¿no? Bueno, pero esto lo podríamos haber pensado como 2 veces el número 3. ¿Que quién es? 3 más 3, ¿sí? Multiplicar no era otra cosa que sumar, ¿sí? Era abreviar una suma. 3 más 3 nos da 6. También lo podemos pensar como 3 veces 2. O sea, 2 más 2 más 2. Y acá, bueno, hay un número negativo. ¿Y qué significa 2 veces menos 1? Bueno, significa que tenemos que hacer menos 1 más menos 1. Y a eso le tenemos que añadir 4. Bueno, ¿y por qué lo escribo así, profe? Me está mareando. A mí me resulta más fácil de interpretarlo así. ¿Por qué lo digo? Imagínense que esto es mi balance en la cuenta, bancaria, puede ser, y se me añaden dos débitos a mi cuenta. Un número negativo lo pueden pensar como un débito. Y si se me añade un débito de $1 con otro débito de $1, en total, ¿cuánto me debitaron? Sí, 2. Me debitaron 2. Entonces, esto lo pueden pensar como un débito de 2 y después un reintegro de 4. Claro, te queda 2 entonces al final. Ah, me queda 2 positivo, ¿no? Porque yo tengo un débito de 2 y tenía 4, o me incorporaron 4 en la cuenta, bueno, voy a tener 2 a favor. Insisto, no es necesario que se detengan en este tipo de cosas, con este lujo de detalle, pero ya que surgió la duda de si era el resultado total 2 positivo o 2 negativo, vino bien. Entonces, eh, si notan que tienen más dudas al respecto de cómo operar con este tipo de números, los números más allá de los naturales, enteros, racionales, lo que fuera, por ahí les invito también a participar de alguna clase de matemática A o chusmear un poco la guía de matemática A, al menos las primeras 3 unidades, las primeras 4 unidades. Sé que va a ser mucho, pero si llega a ser el caso, incluso también pueden recurrir a los videos que tengo ya grabados. Si quieren no asistir a la clase y ver el video, bueno, también está grabado todo el recorrido por Mate A y Mate B. Bueno, entonces, de acá, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos el punto que tenía la entrada -1 y la salida, ¿cuál fue? Esta de acá, ¿no? 2. ¿Dónde lo ubico? Esta era la entrada T y esta era la salida Y. Bueno, tengo que mirar de nuevo, como hacíamos antes, la columna de T igual -1. ¿Y a qué altura estoy? Me pregunto. Estoy a la altura 2. O sea, estoy a esta altura de acá. ¡Apa! ¿No notan algo raro? ¿No notan algo curioso acá que está pasando? ¿Qué pasó con estos 3 puntos? Que están en línea. Es lo que veníamos discutiendo en las otras clases, ¿no? Están alineados. Saben que yo lo hice a mano el dibujo, no es muy lindo, pero incluso habiéndolo hecho a mano, parece que quedaron alineados, ¿no? Si yo me tomaba el lujo de detalle de hacerlo con una regla bien graduado, bueno, resulta ser que si uno se toma el trabajo de no solo ingresar los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el -1, -2, sino que todos los intermedios, por ejemplo el 0,5, el punto que les iba a quedar marcado iba a estar acá. Y el punto que les iba a quedar entre el -0,5 iba a estar acá. Bueno, y el de la mitad, ¿dónde iba a estar? Iba a estar acá. Y acá. Y acá. Bueno, creo que ya aprecian lo que está ocurriendo. Nos van a quedar alineados. ¿Sí? Esta fórmula es entonces lo que llamamos la fórmula de una función lineal. Si quieren acordársela por el nombre lineal de línea recta, es eso, ¿sí? ¿Y por qué nos quedó una línea recta y no algo curvado? La compañera Antonella al principio estaba hablando de las piletas, ¿sí? El gráfico ese de las piletas, y que les ponían varios para comparar, ¿sí? Habían gráficos que tenían, por ejemplo, lo voy a traer. Que tenían algo así, miren.
O sea, uno apenas abre el material de estudio, se encuentra con esto y ya quiere cerrar el libro. Digo, ¿no? Ve esas cosas y dice, no, ¿qué es esto? Bueno, primero que nada hay que interpretar qué nos están tratando de decir. Lo único que nos dicen acá es información. Bueno, ¿qué tipo de información? Parece que hay algo que está evolucionando a lo largo del tiempo. Yo al menos me atrevo a decir eso antes de decir cualquier otra cosa. ¿Por qué? Yo veo un dibujo, el dibujo no lo entiendo. Bueno, intento leer si hay algo escrito. Y yo noto que hay escrito acá un tiempo en horas. Y acá veo, tengo que inclinar la cabeza, miles de hectolitros en el eje vertical, ¿no? Y acá también. También veo que hay una distinción entre una pileta, otra pileta. Entonces yo ahora puedo quizás empezar a sospechar algo, ¿no? Hay algunos que están acá, de este lado, algunos puntos que están alineados. Situación similar a la que teníamos, ¿no? Con el ejemplo que dijimos. Y pero acá, ¿qué se está representando? Bueno, por ejemplo, este punto de acá. Este. Lo voy a marcar con azul, así se puede apreciar. El que es 1, 2. ¿Qué coordenadas tiene? Bueno, las que acabé de decir, ¿no? 1, punto y coma, 2. ¿Recuerdan qué nos decía esto? ¿Qué significaba el 1 y el 2? Entrada, salida. ¿Les parece? Era lo que estábamos charlando de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si a la máquina que parece estar midiendo a un determinado tiempo una cantidad de agua en miles de hectolitros o la unidad que ustedes quieran, vamos a decirle litro, a la hora 1 o al tiempo 1, en este caso era hora 1, registró que hay 2000 hectolitros. ¿Sí? Y acá, en la hora 2, ¿cuánto registró? Lo voy a hacer un poco más grande así se puede apreciar. Hay un 4 ahí, ¿sí? En la hora 2 tenemos la altura 4. Recuperando la idea de entrada-salida, significa que a la hora 2 tuvimos 4000 hectolitros. Bueno, pasó una hora y aumentó en 2000 la cantidad de hectolitros. ¿Y acá qué pasó? Este es el que tiene el 3, 6. 3.6. Pasó lo mismo, ¿no? Pasó una hora más. Fíjense que estamos pegando saltitos de una hora. ¿Y qué pasó? Del primer punto al segundo teníamos de 2000 hectolitros pasó a 4000. Aumentó en 2000 hectolitros. Y pasa una hora más. ¿Volvió a aumentar 2000 hectolitros? Pasamos de 4 a 6. ¿Lo pueden apreciar eso? Pasamos de 4 a 6. Bueno, ¿no les parece que sería ese el por qué nos están quedando alineados? A cada hora que pasa, a cada unidad de hora, está incrementando la misma cantidad de agua. Es como si dejásemos la canilla abierta y no la apretamos ni la abrimos más. ¿Sí? La dejamos que vaya, como bien dice Javier, a un ritmo constante, si quieren. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el de la derecha? En el de la pileta 2. ¿Se mantiene constante eso? Ya me hacen varios que no con la cabeza, ¿no? ¿Y por qué no? En la hora 1 teníamos 2000, ¿no? Pero acá, en la hora 2, ¿cuánto tenemos? Bueno, tenemos, yo me atrevo a decir acá, si acá está el 1, acá está el 2, acá está el 2 y acá está el 3. Fíjense que la altura del punto este que estamos queriendo mirar ahora está entre el 2 y el 3, más o menos. Bueno, digo entonces está en el 2,5. Bueno, puede ser. ¿Y qué pasa acá en este otro punto? Y no me gusta que lo esté poniendo así, pero lo voy a poner acá abajo. En la hora 3, ¿qué pasa? Estoy en justo también la altura 3. Y ahora nos detenemos un segundo y nos preguntamos. A medida que pasan esta cantidad de horas, ¿la cantidad de agua está variando siempre lo mismo o
¿Se mantiene constante esto que aumenta o disminuye a medida que pasan las horas? De la hora 1 a la hora 2, ¿cuánto aumentó? 5, 0,5, ¿no? 0,5, Claro. 0,5 mililitros. 5. Pasamos del 2 a tener un 2,5. ¿Sí? De la primera hora estamos yendo de este punto de acá a este otro punto de acá, ¿sí? Pasó una hora y aumentó en 0,5, ¿sí? Miles de hectolitros, no sé qué. Aumentó en 0,5. Bueno, después pasa una hora más. ¿Aumentó lo mismo que antes? Sí, ahí sí, pero Sí. Acá sí. en relación a los demás no. Igual el otro me parece que era Ah, 0,6, me parece, o algo así. 0,6, ¿cuál? No, digo, porque me parece que era un poquito arriba del medio, pero no importa. Bueno, sí, tiene razón el compañero. Yo lo redondeé en 2,5. Lo que vi con mis ojos acá es dije, bueno, está justo en el medio. O sea que parece que acá no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos tres justo parece que están alineados. Pero si tomamos de referencia el punto de partida, si uno incluso a ojo le pasa como a nosotros, que dicen, bueno, parece que se está manteniendo siempre al mismo ritmo, ¿qué pasa si yo me iba acá a la hora cero? A la hora cero estaba vacía, ¿no? ¿Por qué? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 0, punto y coma 0. En el tiempo 0, ¿a qué altura está este punto? No tuve ni que subir ni que bajar para ubicarlo, estoy en la altura 0, el nivel del mar, si quieren, o el horizonte. Bueno, pasa una hora y tuve 2000. Eh, bueno, Abrieron la canilla. abrieron la canilla, pero en la primera hora se me llenó 2000, pero después en la segunda hora, de la hora 1 a la hora 2, solo 0,5 más. Entonces ahí ya hubo un problemita, ¿no? ¿Por Claro. qué? Pasó de en la primera hora llenarse 2000 a en la segunda hora que se le añadan 0,5 más nada más. Entonces, parece que apretaron ahí la canilla. Como que la abrieron rápido la primera hora y dijeron, no, no, pará, me pasé y la fueron apretando cada vez más, ¿no? Y eso lo vemos representado en esta curva que ven acá. Cada vez las alturas de los puntos están creciendo más lentamente. ¿Sí? Si uno podría incluso, si quieren, continuar este dibujo, pero lo que notarían es eso, que a medida que avanza la cantidad de horas, estas alturas están aumentando cada vez más de a poco. ¿Sí? Que no es lo mismo que ocurría del lado izquierdo. ¿Sí? Esto es lo que caracteriza a las funciones lineales. ¿Sí? Que esto se mantenga constante. Que los puntos nos queden alineados del gráfico. ¿Sí? Entonces todo lo que nosotros vemos de la unidad 1 y de la unidad 2 está centrado alrededor de esto. ¿Sí? Si nosotros pudimos descifrar esto, el resto va a ir un poco más amigable. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Nosotros la vez pasada teníamos lo de lo que yo les había propuesto, de analizar un caso de una empresa de viaje que nos cobraba, por ejemplo, $50 por cada kilómetro recorrido y 100 por reservar. ¿Sí? Y si quieren, les comparto brevemente. Perdón, ¿te puedo hacer una consultita antes de que Obvio. pases esto? Sí, sí. Del anterior, por ejemplo, ya ahí había una formulita abajo que dice Eh, R, acá. R barra I igual G, T. Sí. Ahí Perdón. hay otro. Gracias por recuperarlo. Lo que tienen ustedes representado acá, esta parte ya más o menos la habíamos charlado de qué significa. La de ¿Por griega qué dice, igual a... por qué- ¿Cómo? por qué dice R? Claro, esto que ven ustedes escrito acá, ahora les digo qué significa. Van a ver que es solo abreviar palabras. G dos puntos. Me encanta que lo que le parecía raro era R dos puntos y no R con la barra y no el G dos puntos. Bueno, es todo raro. G dos puntos lo que significa es definimos la función g como
literalmente significa esto. El g con el 2 puntos. Definimos la función g como. O sea, ahí podría haber sido A, B, cualquier letra. Como Claro, nombre, como claro. marcando una. Esta es la etiqueta que vos decidís ponerle a la caja. ¿Sí? Si tenés varias funciones, una es A, otra es B, Eso otra. mismo. Igual la A, la B no se suelen usar para las funciones. Las más comunes suelen ser la F, la G, la H. Eh, yo digo las más comunes. Uno puede usar la que quiera. Sí, pero las más comunes son esas. Ahora, esto que ven acá es el conjunto de valores o el conjunto de posibles entradas. ¿Sí? Conjunto de posibles entradas. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es 0,5? ¿Es un punto? No, no. Esta escritura hace referencia a un intervalo. En este caso, a un lapso de tiempo. ¿Qué nos dice esto? Desde la hora 0 hasta la hora 5. Fíjense que teníamos información desde la hora 0 hasta la hora 5. Pasada la hora 5 ya no había más información, ¿no? No hay ningún punto marcado. O sea, los Profe, corchetes te hace la diferencia. En vez de ser paréntesis, son corchetes. Y por eso lo pensás como Sí, tango. sí y no. Es todo un tema diferenciar entre un punto y un intervalo, porque en un intervalo uno también puede tener usado el paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les dijera el 0,5, uno dice, bueno, pero esto nosotros lo veíamos como un punto, ¿no? El que tiene coordenada la primera 0, la segunda 5. Bueno, pero pensado como intervalo, ¿qué significa esto? Bueno, es el conjunto de posibles entradas que van desde la hora 0 hasta la hora 5, pero no incluimos ni al instante 0 ni al instante 5. ¿Sí? Pensado como intervalo, de tiempo, sería los instantes de tiempo que van del 0 al 5 sin incluir el 0 y el 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo lo tengo, por ejemplo, escrito de esta otra forma? ¿Qué pasa si yo lo tengo así y así? Este es un bicho más raro todavía, ¿no? Porque tiene un corchete de un lado y un paréntesis del otro. Me pasaba que no encontraba esas letras en el gráfico y no entendía, dice Antonella, tal cual, ¿no? Uno cuando ve todo esto no sabe bien a qué hace referencia, si no participamos en algún momento de alguna consultoría con un profe y no nos dicen, ah, el lenguaje era esto, era un tema de, si uno no conoce el abecedario, es medio complicado que al verlo escrito y lo tiene enfrente, reconocer qué es cada cosa, ¿no? Es la misma situación, es un lenguaje que no tiene por qué salir de la intuición. Entonces está bueno que se acerquen y participen. ¿Sí? Bueno, y este de acá, ¿qué significa? Es parecido a esto, pero con una diferencia, claramente. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, pensado como intervalo este bicho, serían los instantes de tiempo que van del 0 al 5, sin incluir, ahora solo no voy a incluir al que tiene el lado del paréntesis, el 5. ¿Sí? Ahí. O sea, incluyo al 0, pero no al 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi aparatito estuvo registrando todos los instantes de tiempo próximos o cercanos, incluso hasta el 5, pero al instante 5, justo en ese instante, no tiene información. ¿Sí? Me puede acercar tanto como quiera al instante de tiempo 5, pero justo en el instante 5, no sé qué pasó. ¿Sí? Ven que es algo como muy sutil y tampoco es muy necesario que nos detengamos en esto, ¿sí? Pero si lo ven pertinente para entender esta escritura, viene bien. Lo vemos mucho más en detalle en Mate A,
¿Y cómo te Pero das cuenta ahí cuando ves así de entrada es por la que, escritura. que no está hablando de un Claro. punto? ¿Por qué no está hablando de un punto? Es porque está en esta ensalada escrita así. ¿Sí? Cuando te dicen que definen a la función g como la cosa que agarra o el mecanismo que agarra instantes de tiempo que van del 0 al 5, fíjense que yo lo que había hecho antes era un listado, ¿no? Que tenía entrada con una flecha y una salida. Bueno, acá ven esa flecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? De forma más general, que como posibles entradas están estos valores y como salidas, ¿qué hay? R. ¿Qué es R? ¿Qué es esa cosa? Bueno, R es una forma de abreviar al conjunto de los números reales. ¿Sí? Estas son las salidas. Lo que nos dice esto es que la salida es un número real. Es lo único que nos dice la R. ¿Sí? Y la barra inclinada, que medio que la tapé ahí, ahora la pongo con otro color. Lo que significa esa barra inclinada es tal que. O que cumple lo siguiente y lo que está a la derecha. ¿Y qué significa lo que está a la derecha? Bueno, lo que habíamos discutido, que la salida la están nombrando con la letra Y. ¿Y de dónde viene la salida? Bueno, usa la formulita que tengas, en este caso para la función g. ¿Sí? Es otra forma de decir lo que ustedes podían apreciar en el gráfico. ¿Sí? Ustedes ya viendo el gráfico, podían intuir que había información desde la hora 0 hasta la hora 5. Si yo les preguntaba a la hora 6 qué pasó, no sé. No hay ningún punto que esté justo en esta columna, ¿no? No hay, a ninguna altura hay marcado un punto sobre esa columna. No hay información. Pero, si yo voy de la hora 0 a la hora 5, sí. Ahora, si me voy a la hora -1, no sé ni qué es la hora -1, ¿no? Bueno, Eso porque no es constante, si no lo hubieras podido averiguar. continua. Con- Continua o que el conjunto de las posibles entradas no abarca todos los números reales. Esa sería la forma correcta de decirlo. Que nosotros no podemos tener cualquier hora acá. No sabemos que es una hora negativa del día de ayer. No sé. Le pueden asignar alguna interpretación si quieren, pero en principio, en este gráfico, tenemos información desde la hora 0 hasta la hora 5. No tenemos información de cualquier hora real. Hora de número real, ¿no? No tenemos de la hora -1, -2, -20, ni de la hora 6, 7, 8, ni del 5,0001. En la hora 5 frenó la información. ¿Sí? Bueno, Profe, diga. o sea que ahí cuando me dice G dos puntos, me está diciendo lo que va a ocurrir en la función G del instante 0 al 5. ¿Eso es? Es una forma de describir lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con esta función g? Bueno, g dos puntos. Pasa esto. ¿Sí? Claro. Están Bien. definiendo a la función como unas cosas que pasan. ¿Y qué pasa? Bueno, la función acepta cosas de entrada, instantes de tiempo, que van del 0 al 5. ¿Y qué nos da? Fíjense la flecha. Una Por salida. eso no es igual, si no dice dos puntos. Dice dos Claro. puntos porque me dice lo que va a pasar en esa función. Es parecido a como cuando ustedes inician, dicen, por ejemplo, dos puntos, ¿no? Sería una forma análoga de pensarlo. Claro. Sí, sí. Pero acá Ya le entendí. estamos definiendo la función g, dos puntos, todo este bicho. ¿Sí? No es necesario, insisto, que memoricen o que sepan a lujo de detalle esta escritura. Lo que sí nos interesa es que puedan utilizar la fórmula, que puedan leer un gráfico, que puedan identificar, dado un gráfico, a qué fórmula pertenece. O al revés, si les dan eh, varias fórmulas, varios gráficos, a cuál fórmula pertenece. ¿Sí? Se entiende la idea, pueden dar uno o el otro, tenemos que averiguar cuál faltaría o cuál está asociado. Entonces, Perdón, entonces número real, ¿a qué se refería? ¿Un número real? cualquier número de la recta que ves, por ejemplo, acá, la recta horizontal. Yo cuando tengo la recta horizontal graduada,
que tiene los números... Acá imagínense que yo marco el 0, bueno, podría bien ser el número 1, el número 2, podría bien ser el número -1, el número -2. Bueno, podría ser incluso cualquiera de los que están acá, ¿no? Entre el 0 y el 1. Podría ser el 1/2. Podría ser el que está acá también. Podría ser el que está acá, el que está acá, el que está acá, el que está acá. ¿Sí? Podría ser incluso si acá tengo el 3 y acá está el 4. Podría incluso agarrar el que está más o menos por acá, que es el número pi, que es 3,14, 15, si alguno lo conoce quizás, pero es un número que tiene infinitos decimales que no se repiten. Es un número distinto a este tipo de número, pero cubrimos todos los números de esta recta que estamos mirando acá. Esos son los números reales. ¿Sí? Y si no, ¿qué? Y si no que, ¿de qué? Porque si no, o sea, en realidad son todos los números que puedes poner ahí. Ah, si no es real, ¿cuál es? Tiene que ver con está en la línea horizontal, eso es. No importa qué número, siempre que esté en esa línea, si Claro, no, no entiendo. claro. Eso es lo que nos dice la escritura que teníamos. Si nos hablan de cualquier número real, están hablando de esta situación. Ahora, eh, el si no qué de Nico me deja pensando en qué estaba pensando el compañero. Si O sea, no, si no es un número real, ¿qué es? bueno, todos los Si- que ves acá situados son números reales. Después hay otro conjunto de números en las matemáticas, de los cuales no hablamos en Adulto 2000, pero no son los únicos tipos de números que hay. ¿Sí? Tenemos otro tipo de números, que son, por ejemplo, los números complejos. Ah, bueno, pero entonces no es nada que vamos a usar nosotros No, ahora. nosotros no nos vamos a meter con los números complejos, pero sepan que hay otro tipo de números que no son los que están acá situados. Y uno a primera vista dice, ¿cómo que hay otros números que son distintos a los que ven acá? Sí, los hay. Eh, no los abarcamos nosotros, pero sepan que los hay. ¿Sí? Bien. Bueno, ya incluso este de acá les debería parecer muy raro, no sé, a mí me parece raro pi, pero está en la naturaleza metido en muchos lados este número, es muy especial. Eh, pero bueno, si a alguno le interesa, este tipo de número se llama trascendental. ¿Sí? Hay documentales y documentales que hablan explícitamente sobre el número pi. Bien. Nosotros justo en Adulto 2000 no lidiamos con este tipo de números que son parte de los irracionales. ¿Sí? Nosotros en Adulto 2000 solemos hablar incluso de los números reales, que abarcan al número pi también, pero no nos metemos en súper detalle con ellos. Nosotros hablamos mucho de los números naturales, que van 1, 2, 3, 4, y para adelante. Y también para los otros que van para el otro lado, -1, -2, hasta el menos infinito. Y después también hablamos de los que están entre ellos, ¿no? Como por ejemplo el 1/2, el -1/2, las fracciones. Pero justo de estos bichos más raros no nos metemos. ¿Sí? A pesar de que los mencionamos en las funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, lo de el recorrido. Sí, de la empresa de viaje. Que nosotros teníamos la clase pasada, les había propuesto un ejemplo, que era el siguiente. Dame un momento que lo quiero copiar bien. Ah, ahí. Y lo que teníamos representado con esta fórmula, ¿sí? Era el precio que uno iba a pagar. Esto era el precio que uno iba a pagar. Este era el precio por cada kilómetro recorrido. La fórmula esta la habíamos construido juntos. No sé si se acuerdan los que estaban en la clase pasada. Los que no estuvieron, no importa. Van a ver que vamos a poder usar la fórmula sin necesariamente haber estado presente para construirla. Este era el precio por kilómetro recorrido. Estos valores, por las dudas, estaban en dólares. Una empresa nos cobraba en dólares porque 50 pesos por cada kilómetro recorrido es una estafa, pero solo para dar contexto. Y el 100 era el precio por reservar el micro.
¿Sí? Bueno, no sé si los convenzo de que para hacer un viaje, por ejemplo, de 5 kilómetros, usando esta fórmula, supuestamente, ¿qué tenía que hacer? Y si me cobran $50 por cada kilómetro, y yo quiero recorrer 5 kilómetros, alcanza con hacer lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Ingresar en el lugar de la X ahora. Esta sería la entrada. Y en nuestro caso, ¿qué van a hacer? Van a ser los kilómetros recorridos, los kilómetros del viaje que yo quiera hacer. ¿Sí? Y el precio a pagar, bueno, ¿de qué va a salir? Si yo te digo que quiero hacer un viaje de 5 kilómetros y me decís que me cobras $50 por cada kilómetro, bueno, la cuenta ¿qué sería? Y igual 50 por cada kilómetro, yo quería hacer ¿cuántos? 5, ¿no? Y a eso le tengo que añadir el precio de haber reservado el viaje, ¿no? Porque por reservar el micro con esta empresa ya me cobraban 100 de entrada. ¿Sí? Bueno, ¿y esta cuenta cuánto nos da? 5 por 5 me da 25, 250. 250 más 100, 350. ¿Sí? Por favor, verifíquenlo, creo que lo hice bien. Pero este sería el precio que hay que pagar si uno quiere hacer un viaje de 5 kilómetros con esta empresa. Ahora, ¿por qué lo vuelvo a traer? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo otra empresa? Esto es para la empresa A. Supónganse, la voy a llamar la empresa A. Y para la empresa B, yo voy a proponerles otra fórmula que va a ser la siguiente. Esta de acá. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, el precio ahora por cada kilómetro es de 25. Es un poquito menos que antes, ¿no? En la mitad. ¿Pero qué cambió? El precio por reservar el micro. Y por un viaje de 5 kilómetros, ¿cuánto me cobrará? ¿Qué hago? Hago la cuenta, ¿no? Bueno, me fijo. Y igual 25 por 5 más 200. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 25 por 5, yo lo voy a hacer en mi cabeza un poco rápido, si puedo. 50, 125. ¿Lo hice bien? ¿Alguien puede verificar? Creo que esto es 125 más 200. Esto nos da 325. ¿Sí? Yo me acuerdo de las monedas, no sé si alguno las conoce, las de 25 centavos, pero yo las agrupé en mi cabeza. Veo que alguno sonríe y se acuerda de las monedas. No soy tan viejo todavía. Pero bueno. Si tenemos 5 moneditas de 25 centavos, llegamos al peso 25, ¿no? Bueno, peso 25 sería 125 centavos. Le sumamos los 200, llegamos a 325. Bueno, ¿me cobró menos que la empresa A o me cobró más? Por esos kilómetros cobra menos la empresa B. Bueno, Por eso, sospechan lo que les voy a preguntar, ¿no? ¿A partir de cuándo me conviene una o la otra? ¿Cómo haríamos para saber? ¿Se les ocurre? Mayor cantidad de kilómetros. Pero ¿mayor que cuánto? ¿A partir de algún momento en puntual va a convenir más una que otra, no? Parece que sí. Pero ¿cómo sabemos cuándo? ¿A partir de cuándo? A partir de 5 kilómetros. ¿A partir de 5 kilómetros? ¿No será a partir de 5 y medio? A Habría partir que- de... Habría que sacar con 4 kilómetros cuánto sería, pero... Bueno, con 4. Vamos a hacer con 4. ¿Con 4 cuánto es acá? Vamos a hacer 50 por 4 más 100. Esta es de la primera, ¿eh? ¿Esto cuánto me da? 50 por 4 me da 200. Más 100 me da 300. Y acá, en la otra, si yo hago de 4, me va a dar 25 por 4 más 200. ¿Esto cuánto me da? Acá tengo 100, ¿no? 100 más Claro. 200 me da 300. 300. Apa, mírele, el compañero
justo descifró dónde es que el precio coincide. Entonces, ¿cuál me conviene si quiero hacer 4 kilómetros? Es lo Cualquiera mismo. de los dos. Cualquiera de los dos. Claro, cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo acá es la clave de la unidad 2. Y estamos usando fórmulas de la unidad 1. ¿Sí? A lo que se dedica la unidad 2 es a entender qué ocurre entre dos funciones lineales. Fíjense que lo que teníamos acá, en esta fórmula, que nos representaba lo que pagábamos por un viaje, bla bla bla, era de la pinta de algo lineal. Nosotros ya habíamos estudiado esto en los otros pizarrones y parecía que esto aumentaba a un ritmo constante, ¿no? A medida que aumentaba 1 kilómetro, esto aumentaba en $25. ¿Sí? Y lo mismo ocurría con esta primera fórmula de acá. ¿Sí? Ambas son lineales. Si uno se toma el trabajo de graficar ambas cosas, van a ver que son lineales. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Llega un momento en el cual, como bien dedujimos acá, nos cobran lo mismo. Entonces, en el kilómetro 4 nos cobraron lo mismo. En el kilómetro 5, ¿quién nos convenía más? Nos convenía más la empresa B. Sí, correcto. ¿Y en el kilómetro 3? La A. La A, sospecha la compañera. ¿Y por qué? Sin hacer ninguna cuenta. ¿Podría decirme quizás un por qué? El valor inicial de la reserva. Ah, Porque la reserva no, nos cambia mucho, ¿no? Fíjense, achicás ahí con la claro, reserva. achicás con la reserva. El tema de la diferencia entre estas dos era eso, la reserva inicial y lo que nos cobran por cada kilómetro, ¿no? Entonces, si uno se toma el trabajo de graficar ambas, ahora lo voy a hacer con un programita que es lindo, se llama GeoGebra, para que vean qué pasa con los gráficos de ambas funciones, ¿sí? Ahora se los muestro, dame un momentito. Es de uso gratuito, este programa lo tienen lo buscan en Google, escriben GeoGebra, ¿sí? Y les voy a mostrar de hecho cómo hace uno apenas ingresa, ¿sí? Uno busca GeoGebra, les aparece esto de acá, ¿sí? ¿Y qué hace? Bueno, donde dice iniciar calculadora, toca ahí y le aparece esto de acá. Así que tiene el eje cartesiano como nosotros teníamos graduado, solo que acá mucho mejor que hecho a mano. Y lo que yo voy a poner acá es exactamente las fórmulas que teníamos, ¿sí? Y igual 50 por x más, ¿cuánto era? 200, ¿no? No, más 100. Y toco Enter. Miren cómo quedó acá. Quedó un bicho raro. Bueno. Ahora pongo la otra función. Y igual. ¿Cuánto era? Era 25 por x más 200 era la otra, ¿no? Ahora permítanme que voy a ajustar un poco la escala, porque fíjense que acá tenemos los mismos peldaños, ¿no? Tenemos 5 acá, 5 acá, bueno. Estos precios estaban en el orden de 100, 200, y tenemos que ir a alturas muy altas, ¿no? Entonces lo voy a ajustar un poquito para que se pueda apreciar bien el eje. Ahí. Ahora sí. ¿Se puede apreciar los números que ven acá a la izquierda? Tienen Sí. 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3. Lo que hice fue ajustar los ejes para que el dibujo no nos quede tan elevado con las alturas de los puntos, que eran el precio. ¿Sí? El precio era muy grande en comparación a 1 kilómetro, 2 kilómetros y así. Pero fíjense que acá, ¿qué pasa ahí? Sí, ahí está donde se unen los valores. Claro, y Claro. ustedes ya lo pueden apreciar incluso gráficamente acá, ¿sí? Si hacían solo el gráfico de las funciones, iban a ver que en algún momento se cruzaban, ¿sí? ¿Y qué significa que se cruzaban? Bueno, ¿qué eran las coordenadas de un punto? Entrada, salida. Y justo coinciden ambos gráficos ahí. O sea que para la entrada 4, ambos mecanismos me van a dar la salida 300, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Cuando ustedes les den un gráfico que vean eso, ya saben qué significa, ¿sí? En ese punto deben coincidir. Si yo le ingreso la entrada a ambas fórmulas, tiene que coincidir la salida, ¿sí? Entonces, me voy a traer este hermoso dibujo.
ya que a mano me iba a costar mucho hacerlo. Lo voy a llevar para el pizarrón. Yo lo que les propongo es, en estos 20 minutos más o menos que nos quedan, seguir chusmeando otros casos, ¿sí? Donde comparemos distintas empresas y ver qué ocurre con los gráficos, ¿sí? Entonces, uno que teníamos era este de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tenía otra empresa? Dame un momentito. Yo voy a ir añadiéndolo al pizarrón. Ustedes no pueden ver lo que está pasando en el pizarrón, pero nos vamos a quedar haciendo los gráficos acá un momento y después volvemos al pizarrón. Entonces, ¿qué pasa si yo tenía otra empresa que en vez de cobrar 200 de reserva, me cobraba 100 y 25 por cada kilómetro? ¿Sí? Bueno, 25 por X más 100. Es la naranja, ¿sí? Y ahora voy a comparar la roja con la naranja, ¿sí? Pregunta, de solo mirar ese gráfico, ¿se atreven a decir que en algún momento me conviene más una que otra? Todo el tiempo. Sí, el más barato todo el tiempo porque es constante. Ya arranca menos. ¿Qué es lo que nos marca la diferencia siempre? ¿Qué es lo que los convence sin Son El, paralelos. in- el inicio, el inicio, ¿eh? ¿Qué sería la reserva, no? claro, la reserva Pero, ¿y qué pasa con el precio por kilómetro? es el mismo. Es el mismo. Si el precio por kilómetro es el mismo, significa que a medida que aumentemos la cantidad de kilómetros, siempre van a estar difiriendo en eso, ¿no? En la diferencia de la reserva. ¿Sí? Y lo podemos apreciar acá. ¿Qué nos quedó ahí dibujado, gente? ¿Qué son estas dos rectas? Estas Son dos, paralelos. Paralelos. No se van a tocar nunca. estas dos calles o dos rectas no se tocan nunca, ¿no? Son lo que llamamos paralelas. ¿Sí? Bueno, claramente ahí nos conviene siempre la roja, ¿no? Perdón, la naranja. Yo quería pagar de más. Bien. Entonces, ahora me traigo esta imagen, la llevo al pizarrón, la guardo. Y ahora vamos con otro ejemplo más. Te lo pongo acá. ¿Y qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa con y igual 25 por X más 100? Yo ahora tengo otra empresa, la violeta, que tiene esa fórmula para decidir cuánto nos cobra. ¿Cómo la comparamos con la naranja? Fíjense Es que igual. fíjense que las fórmulas las tienen acá, lo hago más grande así lo pueden apreciar. Es lo mismo. ¿Alguno nota alguna diferencia? Un compañero dice que son lo mismo. Entre la naranja y la violeta. Fíjense que yo tengo dos empresas, que esa es la fórmula que nos dice cuánto nos cobra por cada kilómetro. ¿Cambian en algo? No, es lo mismo. No. ¿Y por qué lo pone, profe? Bueno, podría pasar, ¿no? Que hayan dos empresas que nos cobren exactamente lo mismo. Entonces, ¿en base a qué elegimos ahí? Bueno, no sé, si tenemos un conocido que prefiere una en lugar de la otra. ¿Sí? Ya el motivo más allá de la plata podría ser otro, ¿no? Pero acá si solo nos regimos por la plata, nos da igual. Ambas nos cobran lo mismo. Claro. Se puede apreciar, fíjense que al tener la misma fórmula, ¿qué está pasando con los gráficos? Fíjense, si yo oculto la violeta un momentito, ¿dónde va a estar la naranja? Ah, Bajo. está ahí abajo. Es lo que llamamos nosotros dos rectas superpuestas. ¿Sí? Coinciden en todo punto. Lo que estamos buscando acá es intersecciones entre dos rectas. ¿Sí? De esto se trata la unidad 2. Es buscar la intersección de dos rectas. ¿Sí? Y el ejemplo que yo les estaba diciendo era comparar los precios de viaje de distintas empresas. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá
coinciden en todo punto. Acá da igual, ¿sí? Y para que al menos se distinga un poco, quizás le voy a cambiar, a ver si le puedo cambiar el grosor. Yo quiero que se vea un poquito, que está la naranja ahí abajo. Ahí se ve, ¿no? Un poquito. Si yo agrando, a ver. Quiero que se vean ambas. Y justo con el color violeta me está costando hacer que se vea. Se ve, ¿no? Como ahí se ve un poquito que están superpuestas. Ahora le saco la imagen. Bien. La llevo al pizarrón y ahora nos detenemos a nombrar los casos que tuvimos. Sí, ahora volvemos al pizarrón. Acá tenemos el pizarrón. Este primer caso era el que teníamos nosotros de las funciones. Ahora les voy a decir cuáles eran. Ahora les traigo estas funciones. Ahí tienen el color verde y el rojo, cuál era cada una. ¿Sí? Esto era lo que estábamos viendo. Lo que decimos nosotros es que este se trata de un sistema de ecuaciones lineales. Es otro nombre que le damos. Compatible. Determinado. Tiene este nombre, ¿sí? Compatible, ¿por qué? Porque se cruzan. Determinado, ¿por qué? Porque es en un solo punto, ¿sí? Y lo que me gustaría que distingamos acá, antes de nombrar el otro, o los otros, es ¿qué necesitábamos para asegurar que se crucen? Que se crucen las rectas o los gráficos. ¿Qué necesitábamos? ¿Importaba cuánto era el precio original de reserva? ¿Importaba eso? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ahora les voy a traer un momento más el gráfico. Miren, les voy a traer GeoGebra y les voy a proponer otro ejemplo donde voy a nombrar una letra B. Denme un momentito. Y ahora lo que quiero es proponer otra empresa que nos cobre 25 por X más B. Bien. Y la quiero comparar con la roja. Con la roja no, justo, con la verde. Me quedaron dos verdes. Voy a cambiarle el color. Esta la voy a hacer negra. O bueno, marrón oscuro. ¿Qué ocurre acá? Si yo... Fíjense, este era el precio según la verde, ¿sí? Y este es el precio según la marrón. Yo estoy cambiando acá el precio de reserva. Se me están cruzando siempre los gráficos. No sé si lo pueden apreciar. Le voy a dar más al deslizador incluso. Voy a poner 1000. Fíjense. ¿Importa entonces el precio de reserva para decidir si se cruzan o no? Sí, ¿Sí? Pero fíjense, estoy poniendo uno u otro y siempre se están cruzando. Claro, ahí no, porque siempre se estaban cruzando incluso en negativo. Claro. Si voy en negativo también se estarán cruzando, pero allá abajo. Entonces yo parece que estoy... No sé si ven lo que está pasando. Estoy cambiando el precio de reserva y a pesar de eso, se siguen cruzando siempre. ¿Qué parece que me está asegurando que se crucen siempre? que cuesta lo mismo por kilómetro. No cuesta lo mismo. Fíjate, el de la marrón es 25 y el de la verde es 50. Ah, 50. Estoy comparando el de arriba de todo el verde con el de abajo de todo el marrón. Perdón si los mareé con eso. Estoy comparando este de acá abajo con este de acá Los arriba. kilómetros. Fíjate, si yo pongo, por ejemplo,
Para 4 kilómetros, el precio de la verde será 300, mientras que el precio de la marrón será un poquito más. Si yo voy a 5 kilómetros, y ya casi que se parecen mucho. Si yo ya Claro. voy a 6 kilómetros, la verde me cobra mucho más. Bueno, lo que está pasando acá es que los escalones que nosotros armamos, a medida que aumentamos un kilómetro, cuánto aumenta el precio, es lo que tienen distinto acá, más allá de lo que nos cobran, ¿no? Fíjense, si yo le pongo 100, también a la letra B, ¿dónde tienen el cruce? Y solo al inicio, ¿no? En el momento de hacer la reserva, tanto la marrón como la verde nos van a cobrar lo mismo, 100 de reserva. Pero a medida que avanzamos ya el primer kilómetro, siempre me va a estar conveniendo más ¿cuál? La marrón, ¿no? Porque por kilómetro me cobra menos. Me cobra 25 por cada kilómetro, mientras que la verde me está cobrando 50. ¿Sí? Entonces, esto, la cantidad que nos cobran por cada kilómetro, parece que es lo que nos asegura, si son distintas, de que se van a cruzar, ¿no? Fíjense lo que pasaba con la que compartía acá el 25 y el 25. ¿Estas dos se cruzaban? Nunca. No. ¿Y pero por qué? Porque pasaba esto, siempre nos cobraban 25 por cada kilómetro las dos. Se mantenían a igual distancia de precio. ¿Sí? En cambio, si nosotros cambiábamos lo que nos cobraban por cada kilómetro entre una empresa y la otra, más allá de lo que era el precio de reserva, iban a tener distinta inclinación los gráficos. Al tener distinta inclinación, ¿sí? Si yo tengo dos rectas que tienen distinta inclinación, están destinadas a cruzarse, ¿no? Es lo que ustedes pueden apreciar acá. ¿Y qué nos habla de esa distinta inclinación? ¿El precio de reserva o lo que nos cobran por cada kilómetro? ¿Qué El creen? precio de cada kilómetro. Sí. Es el precio de cada kilómetro. Sí, más bien los kilómetros, dice Antonella. Sí, sí. Bueno, entonces, de a poco los quiero convencer de eso, no pretendo que ya estén convencidos totalmente, pero ocurre eso, ¿sí? El precio inicial de reserva no nos va a importar tanto a la hora de decidir si se cruzan o no. ¿Sí? En principio parece que con que tengan distinto precio por cada kilómetro, van a estar destinados a cruzarse. Sí o sí. Porque si no nos pasaba lo de antes. Esto de acá. ¿Sí? Nos quedaban paralelas. Bien. Ahora. Vuelvo al pizarrón. Entonces, este que teníamos acá es un sistema de ecuaciones lineales, compatible, determinado. Compatible porque se cruzaban, determinado porque eran un punto. El otro ejemplo que teníamos era este que vimos acá. Ahora les traigo de qué funciones eran. Eran de la roja y la naranja. ¿Y a este cómo lo llamamos? Bueno, no se cruzan. Dijimos que compatible era si se cruzaban. ¿Cómo quieren llamar a esto? Paralelas. Son paralelas. Eso es verdad. Pero si veníamos con el nombre de sistema, compatible, determinado... Bueno, Incompatible. Compatible. incompatible, ¿no? No se cruzan. Y acá ya ni hace falta decir determinado o indeterminado porque incompatibles no se cruzan. Chao. ¿Sí? Y si quieren lo pongo, coma, son rectas paralelas que no se cruzan. ¿Sí? Podemos tener una situación de rectas que sean paralelas, pero que se cruzan. ¿Cómo puede ser esto? Fue el último caso que vimos. ¿Sí? Este que estaban superpuestas. Siguen siendo lo que llamamos paralelas. Para que sean paralelas solo tienen que compartir la misma inclinación. ¿Sí? El tema acá es que están superpuestas. Justo coinciden en todo punto. Entonces, ¿se cruzan? Sí, en todo punto. Por ahí a alguno le hace ruido eso que dije recién. Díganme por favor si les hace ruido, pero pueden apreciar, ¿no? Que se estarían cruzando en todo punto. Es medio raro pensar en que se crucen en todo punto, pero está una arriba de la otra. ¿Sí? Que se crucen significa que tengan un punto en común.
Acá tienen todos. Entonces, estas rectas, paralelas también, se cruzan en todo punto. Es un sistema compatible, porque se cruzan en todo punto. Bueno, determinado era que era en un único punto. Y si son en infinitos, lo llamaremos indeterminado. Un ejercicio del examen bien puede que les presente un gráfico a ustedes y les pida distinguir, ¿sí? Les presenten, por ejemplo, un gráfico donde hay varias rectas que se cruzan, dos particularmente, y a ustedes les propongan una serie de opciones para elegir verdadero o falso. Entre ellas, puede decir compatible determinado. Y esa bien puede ser la opción correcta, ¿sí? Entonces, el reconocer cómo lo nombramos también es relevante, por eso lo traigo. No hace falta que lo memoricen, tengan el ejemplito escrito a un costado, cosa de que ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Y lo que vamos a hablar también ahora es, brevemente, de el conjunto solución, ¿sí? El conjunto solución, cuando buscamos intersección de dos rectas, o lugares donde se cruzan, van a ser esos puntos, ¿sí? Esos puntos donde se crucen. Por ejemplo, acá. Acá se cruzan en un solo punto. El que ven ahí, el 4,300. Bueno, entonces, el conjunto solución de este sistema es dos puntos. Y nosotros vamos a decir, bueno, se cruzan en solo ese punto, ¿sí? Podría haber ocurrido que sean infinitos puntos, ¿no? Como pasaba en el otro caso. Bueno, acá solo uno. Entonces, lo que decimos es que el conjunto solución es una bolsa que adentro tiene elementos. Estos puntos donde se cruzan. Bueno, ¿cómo indicamos una bolsa que adentro le metemos estos puntos que ubicamos? Bueno, la bolsa la indicamos con llaves. Nada más. Si ven unas llaves, así como están escritas acá, significa que hay un conjunto. Una bolsa que adentro tiene elementos. En este caso queremos un solo punto. Bueno, ponemos las coordenadas del punto. 4, punto y coma, 300. Así sería la forma de nombrar el conjunto solución, o donde se cortan ambas rectas. Si ustedes encuentran escrito algo así en el libro, ya van a saber que no es algo raro, es una bolsa. Las llaves nos indican una bolsa. Y adentro, ¿qué tenemos? Bueno, un solo punto, ¿sí? El otro, este de acá, no tenía nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con el conjunto solución? Permiso, ¿eh? Me llevo esto prestado. Y acá, ¿qué tenemos? El conjunto solución, ¿cuál era? Acá se cruzaban. Ninguno. Claro, entonces adentro, ¿qué pongo acá en la bolsa? 0. ¿Cero? Pero cero sería como marcar el punto que está acá, ¿no? Claro. Cero punto y coma cero sería. Pero ese punto no se cruza nadie, entonces ¿qué pongo? No. Indefinido. No, tampoco. No pongo nada, no me atrevo a poner nada y listo. Ah, bien. No Me pongo gustó. nada. Listo, lo dejo así. Es una bolsa vacía, no tiene nada. ¿Sí? Otra forma de representar este conjunto, que es el vacío, o conjunto vacío, son varias formas de mencionar este conjunto. Es el conjunto que no tiene ningún elemento adentro. Bueno, no hay ningún punto donde se cruzan, listo. No me invento algo para meter adentro, no pongo nada. Otra forma de representar ese conjunto es de la siguiente forma. Un cero tachado. Como un cero con una barra. En el examen, en el libro, probablemente... Lo iba a decir, pero no estaba segura, no me acordaba de eso. Este de acá. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí lo conocen de algún otro lado. Bien. No sé de dónde, pero bien. No, del colegio, del colegio. Bueno, no se suele hablar mucho de este conjunto porque es raro. Es una bolsa vacía. Pero bueno, es muy necesario en matemática. Para
hablar justamente de manera formal y que las cosas cierren y no dar lugar a contradicciones. Entonces, lo pueden encontrar escrito de estas tres formas distintas. Las más comunes que van a encontrar son esta de acá, la de las llaves sin nada, o literalmente escrito así, conjunto vacío. Profe. Diga. Entonces, siempre que sean rectas paralelas, que no se cruzan, no se tocan como las otras que sí se tocaban en todos los puntos, siempre el conjunto solución es así, Claro. vacío. Si vemos que visualmente no hay ningún cruce, el conjunto solución va a ser este. Perfecto. Y Bueno. por ejemplo, si nos daban solo esto y no nos daban el gráfico, si nos dan esto solo, o grande, si nos dan eso solo y les piden determinar qué tipo de sistema es, ya lo podrían haber afirmado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Se cruzaban estos dos? ¿Y cómo lo pudimos identificar según la fórmula? Lo veíamos acá, ¿no? En la inclinación. Tienen la misma inclinación las rectas, pero ¿qué cambió? El precio inicial. Al tener la misma inclinación las dos rectas, pero distinto punto de partida, siempre van a estar separadas. Esto que hicimos acá es repotente. ¿Sí? Que dado dos fórmulas, ustedes ya puedan identificar si en algún momento les conviene más una que otra, sin hacer ninguna cuenta, es la idea de fondo que hay. ¿Sí? Solo mirando los parámetros. Los parámetros son los numeritos estos que marcamos acá. ¿Sí? Si ustedes solo con mirar esos números pueden determinar si se cruzan o no, o qué ocurre, esa es la clave. ¿Sí? Vayan anotándose cosas, reglas, tráiganlas la vez que viene, así la discutimos. Es verdad que si pasa esto y esto en tal fórmula, se me cruzan siempre o no, y lo vemos juntos, ¿sí? Si quieren inventarse alguna regla, pueden hacerlo, hay que poner la prueba, ¿sí? Bien. Entonces, nos falta mencionar el conjunto solución del último y ahí ya terminamos. Este de acá. El conjunto solución, ¿cuál será? Bueno, acá es medio raro este. ¿Por qué digo que es medio raro? Y porque, ¿en cuántos puntos se nos cruzan? En infinitos. Entonces acá hay un problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Listamos infinitos puntos acá adentro, pongo un punto y coma. En los números reales ponemos. Medio raro, porque los números reales son los que están situados sobre esta recta horizontal. Nosotros queremos todos los puntos que están acá, ¿no? En donde se superponen. Hay una forma de escribirlo. Ustedes ya identificaron que hay un problema. Queremos hablar de muchos puntos, de infinitos. Bueno, hay una forma de abreviarlo. Y les propongo la siguiente, gente. Los puntos que van a estar dentro de esta bolsa van a ser los que tengan la siguiente pinta. ¿Los convencí con eso? Claro, todos los que pertenecen a la misma función. Claro. Los que nos conforman el gráfico. Esa escritura que ven ahí, ¿qué significa? Que en el lugar de la primera coordenada, ¿qué puedo poner? Cualquier número. Pero ¿qué tiene que haber en el segundo lugar de la coordenada? La salida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el conjunto de puntos que tienen como primera coordenada cualquier cosa, cualquier entrada posible, pero como segunda coordenada tienen la salida, ¿qué estoy construyendo ahí? Ubicando todos estos puntos. El gráfico. Claro. ¿Sí? Esta es una forma general de hablar o de escribir al conjunto que nos forma el gráfico de la función. ¿Sí? Por ahí es media rara, pero tiene los elementos que estuvimos charlando, ¿no? La entrada, la salida y estas llaves que nos indican la bolsa. Bueno, vieron que por ahí fue un poco abrumador, espero que no, para Antonella particularmente o para cualquier otro que se haya unido por primera vez. Espero que no era la intención. Díganme por favor si fue muy abrumador. Espero haya servido la clase de hoy. Vamos a seguir charlando sobre este tipo de funciones, intersecciones. ¿Qué pasa con otro tipo de funciones más adelante? Pero las primeras 3 unidades hacen énfasis en esto, ¿sí? En identificar cosas muy puntuales de
funciones lineares. Entonces, dediquémosle el tiempo que haga falta. Ya hoy estuvimos hablando de unidad 1, unidad 2. ¿Sí? Un montón. De hecho, la unidad 2, con lo que vimos hoy, ya podrían enfrentar casi cualquier ejercicio. Aunque no lo parezca. ¿Sí? A Solo mí con... me sigue Diga. costando un poco el tema de averiguar la pendiente. Bueno, lo podemos recuperar la vez que viene. Quédate La tranquilo. Sí, sí, lo vamos a seguir recuperando. No crean que hoy no lo vimos y ya no lo vamos a ver nunca más. No, al contrario. Lo vamos a recuperar. Quédense tranquilos. Yo lo que te invito por ahí, Nico, porque nos queda una semana hasta que nos volvamos a ver, es, y a cualquier otro también que quiera, chusmeen el video de la vez pasada. Y fíjense si recuperando ese momento del video de la vez pasada, donde hablamos de cómo calcular la pendiente de una recta, para el que no estuvo la vez pasada, la pendiente era la inclinación. ¿Sí? ¿Cuál parámetro nos daba la inclinación? Recuperen esa parte. ¿Sí? Les propongo igual esperarme a la vez que viene, donde lo vamos a seguir trabajando. Pero bueno, si lo de hoy se vio, atrévanse a intentar ejercicios de la unidad 2. ¿Sí? Ya sea del trabajo práctico o de autoevaluación. Pero Dale, bueno, buenísimo. si quieren, me quedo un rato más para alguna consulta, si tienen, o si no, concluimos por hoy. Juan Cruz, Bueno, gracias. yo quería preguntar por dónde encuentro el video. Sí, los videos los tienen en este canal, los subo. Ok, vos dijiste de ver el video. ¿Dónde? Sí, ahí. En el link que puse en el chat. Si quieren me pueden buscar a mí en YouTube por mi nombre y me encuentran, o si no ahí tienen el link. Yo subo los videos normalmente a la noche del mismo día. Así que el de hoy probablemente esté subido a la nochecita, a más tardar. Muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Igual insisto, vamos a seguir recuperando en las clases que vienen de cómo encontrábamos la ordenada del origen, cómo encontrábamos la pendiente, todo eso lo vamos a seguir recuperando. No teman. Yo les invito igual a atreverse con la unidad 2. Me ayudó un montón a entender, tengo que retirarme. Buena semana, igualmente. Muchas gracias, Juan Cruz. Me retiro. Bueno, bárbaro, muchas gracias, que tengas buena semana. Buena semana. Que anden bien, gente. Igual. Profe, le hago una última Diga. consulta. Sí, escucho. Estuve buscando los videos, encontré 3 de septiembre de este año de MATV para la función cuadrática. Sí. Si yo miro eso, hay uno que está solito con María Cristina. Ese ya lo miré. Bueno, genial. Sí. Le hiciste Y compañía, después María. hay 2 más. Yo miro porque tengo dudas con ese tema. Bueno. Si miro eso, ¿estará o llegaremos ahora antes del examen a verlo? Sí, llegaremos. Probablemente llegaremos antes de verlo. Porque el examen recién es, fíjense que falta bastante todavía. Falta, ¿no? Sí. Claro, el 14 es la entrega del trabajo práctico. Ahí estoy trabada en el trabajo práctico 2. Por eso. Si vos venís haciendo ejercicios de más adelante, atrevete también a pedirme al inicio de la clase, tengo una duda de tal, Bueno. ¿podríamos cubrirlo? Sí, por favor. La idea es que yo trato de estamos a disposición de ustedes y si vos venís con una duda de un ejercicio puntual, lo hacemos. Ahora, si uno viene y me dice, profe, no entiendo la unidad 5, bueno, bancame que lleguemos. Claro. O si querés, algo charlamos, si tenés una cosa puntual específica, venimos con los compañeros haciendo un recorrido, ¿no? La idea es más o menos no explotarle la cabeza a nadie. Espero no haberle explotado la cabeza a nadie. Sí. Vieron que, como le pasa a Nico, por ejemplo, lo de la pendiente, que es el tema recurrente, de cómo calcular la pendiente. Nos cuesta siempre. Van a ver que lo podemos ir trabajando, no es necesario detenernos ahí y hasta que no se entienda 100% no podemos avanzar. Podemos seguir avanzando, lo de hoy lo pudimos charlar, sin necesidad de recuperar específicamente cómo calcular una pendiente. ¿Sí? Y ya tienen cubierta la unidad 2 de MATV. Sí. Solo reconociendo qué mirar en cada fórmula para ver si se cruzan o no.
¿Sí? Entonces, Bien. si tenés ejercicios puntuales que querés que veamos, tráelos. El examen es en diciembre, a partir del día 5 recién son las mesas. Ah, tenemos tiempo, Bien, Por ejemplo, el examen podría caer el lunes 8 de diciembre. Ejemplo. sí. Podría caer el 12 de diciembre. Y tenemos más tiempo todavía. Entonces, Mm. eh, a partir del 5 es que son las mesas de examen. Claro, yo estaba confundida con el tema del 14. El 14 hay que entregar los Claro, trabajos el prácticos. 14 sí o sí los tienen que entregar. Pero las clases siguen hasta el examen. Claro, claro. Ah, genial entonces, no, ya está. Miren, Por eso mínimamente tenemos 1, 2, 3, 4, mínimamente 4 clases más. Muy probablemente 5, porque crucemos los dedos, toquemos madera. Si el de Mate B, el examen es, por ejemplo, el viernes 12, el lunes 8 también tendríamos clase. Ah, bueno. Genial, entonces. El Voy a hacer trabajo así. práctico, vos decís Tengo que... Perdón. Diga, Sí. diga. El trabajo práctico, vos decís que nos tiremos a la pileta, aunque nos salga mal, porque no es tan Es importante. que no importa, insisto, y está bien que lo preguntes, no importa la nota que tengan ahí, es más que nada orientativa para ustedes si ya vieron esos temas de qué necesitan reforzar. Claro, yo Nosotros, siento que esas cositas me faltan, pero vengo entendiendo. Entonces digo, bueno, claro, pero si de última me tiro y por si me sale mal. eso, sí, yo insisto, no esperen al último día para completarlo y entregarlo, ¿sí? Pero en el momento que se sienten a querer hacerlo o que lo vayan llenando de a poquito, háganlo con lo que ustedes vienen haciendo. Si ven que ya se avecina el día 14 y todavía no cubrimos los temas, ¿qué va a pasar? Bueno, lo llenan los 2 trabajos prácticos con lo que sea, lo que no hayan podido responder y lo entregan. Bien. Porque después tenemos tiempo todavía para seguir trabajando. Y también sirve para eso, el trabajo práctico, en lo que me equivoqué, trabajar con eso hasta el Claro, examen. claro. La idea va a ser revisitar siempre los del trabajo práctico. Sí, sí. Bueno, 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 genial, profe. Muchísimas gracias. Espero haber apaciguado un Muy claro. poco las dudas. Sí, muy claro. Oh, lo de hoy me sirvió un montón también, porque el tema de la R y todo eso no lo tenía muy claro, así que me sirvió. sí, a mí esas cosas me tiraron un poco para atrás porque me puse a hacer los ejercicios y veía esas cosas y dije, ¿y esto qué No, es? no te preocupes tanto, no te preocupes tanto, Nico. Sé que da lugar a mucha preocupación, pero tranqui. Sí, no pretendemos que sepan todo el lenguaje matemático. Está bien. ¿Sí? Bueno, después Muchas entonces me gracias. decís cómo hacerlo de la pendiente para la Sí, próxima. sí, perdón. Dale, Eh, te prometo la vez que viene lo miramos muy en detalle. dale. Bueno, chao. Que anden bien. Gracias.